Bienvenidos vencedores y vencedores al cuarto semestre en nuestra materia Historia de la República Bolivariana de Venezuela. Recuerden que tenemos un compromiso, es que tenemos que construir la nueva historia. Una historia para la liberación, una historia para la soberanía, una historia que parte de nosotros mismos. Es la tercera clase, vamos a hablar de la estructura económica de Venezuela. Nos falta poco para graduarnos, un semestre nada más lo que nos falta. 20 semanas, no menos de 20 semanas. Nosotros en esta clase vamos un poco a desglosar aquella hipótesis que planteamos en la clase anterior, donde donde nos habíamos puesto el interrogante de que si Venezuela era un país dependiente o independiente. Bueno, políticamente se decía que era independiente, pero económicamente todavía habían elementos que nos mantenían como dependientes. Cuando un país quiere construir a partir de su soberanía la independencia y tiene las posibilidades humanas y tiene los recursos naturales para ser independiente económicamente, entonces es un elemento que nosotros tenemos que ir de una u otra manera desarrollando. En base a esos elementos, entonces vamos a desarrollar la clase de hoy que tiene que ver con la estructura económica de Venezuela. Veamos entonces la siguiente diapositiva para la presentación. Estructura económica de la Venezuela actual. Nosotros vamos a ir desglosando en las distintas clases la estructura económica, la estructura política y la estructura social de Venezuela. En esta primera clase y la siguiente vamos a hablar de la estructura económica. La estructura económica no en el papel, la estructura económica no en el libro, sino la estructura económica que de una u otra manera nos afecta es la estructura económica dependiente que nos ha tocado vivir. Vamos entonces en primer lugar a ver algunas diapositivas que nos van a permitir caracterizar el potencial natural que tiene nuestro país. Y después vamos a ver cómo ese potencial natural que tiene nuestro país es aprovechado por una oligarquía nacional, por las potencias industriales extranjeras y por último nos va a quedar nosotros, ya vamos a ver qué es lo que nos va a quedar a nosotros. Veamos entonces la siguiente diapositiva. En el siguiente mapa ustedes van a ver varios aspectos del potencial natural de nuestro país, el potencial del suelo de nuestro país. Ahí vemos en la zona que está de color rojo, vemos que son zonas agrícolas, donde se puede practicar cualquier tipo de agricultura. Estas zonas agrícolas son de suelos A1, de suelos donde podemos desarrollar, podemos sembrar el alimento para nuestros pueblos. Asimismo, en la zona amarilla es una zona de pasto donde se puede practicar la ganadería. En la zona que tiene el color verde es zona de bosque, una zona donde hay un recurso biótico bastante importante. Y por último, las zonas azules, que son las zonas pesqueras de gran potencial para la alimentación y la extracción de hidrocarburos de nuestro país. Pero fíjense ustedes, Venezuela con ese potencial agrícola, contradictoriamente, nosotros
tenemos que comprar la mayor parte de los alimentos que consumimos. Ustedes recuerdan que en otra clase le hablamos de seguridad alimentaria. Bueno, la inseguridad que nosotros tenemos o la debilidad que nosotros tenemos para producir nuestros alimentos se contradice con el potencial de nuestro suelo. Asimismo, en este país que tiene esas posibilidades de sembrar y de producir, en Venezuela hay gente que no se alimenta. Pero más grave aún, en Venezuela hay niños que a pesar de ese potencial no están bien alimentados. Algunos ni siquiera están alimentados, están desnutridos. Y por otro lado, nosotros vemos que esa extensión tan grande que representa nuestro país, vemos como a veces hay campesinos que no tienen dónde sembrar. Hay campesinos que no tienen dónde pastorear porque contradictoriamente no tienen tierra. De esas contradicciones vamos a hablar en clases posteriores. Vamos a ver la segunda diapositiva que tiene que ver con los recursos minerales. En Venezuela, nuestro país produce recursos minerales abundantes. Es decir, la naturaleza nos dotó de inmensos recursos. Hierro, bauxita, aluminio, bauxita, hierro, carbón, magnesio, o sea, hay gran cantidad de recursos minerales. Sin embargo, nosotros a veces vemos que en Venezuela no se hace ni un candado. Hasta los tornillos parece que son importados. Aunque Venezuela ha podido desarrollar en algún aspecto lo que tiene que ver con la siderúrgica, o sea, eso no ha sido suficiente. ¿Quiénes se aprovechan entonces de estos recursos? Eso también lo vamos a ver más adelante. En la zona sur del país, donde se producen oro, diamantes, y donde hay una región virgen desde el punto de vista selvático, desde el punto de vista de la explotación de los recursos que ahí existen, vemos como la explotación del oro y la explotación del diamante no ha permitido desarrollar esa región. Todo lo contrario, las explotaciones que ahí se han hecho es para destruir el ambiente, no responden a los intereses de la nación. Pero todavía tenemos más, es decir, no solamente el suelo, no solamente los recursos minerales. Vamos a ver otro recurso que posee Venezuela. Que tiene que ver con los recursos, los hidrocarburos. Fíjense, ahí está la distribución de todo lo que nosotros producimos en petróleo y lo que se produce en gas. El petróleo venezolano, el petróleo nuestro, tiene reservas probadas, o el conjunto energético de nuestros entre carbón, gas natural y el gas licuado, además de la carga energética que produce el agua, tenemos en lo que es la conversión de esa energía a petróleo aproximadamente más de 109.9 miles de millones de barriles. Así que eso representa, imagínense ustedes, la riqueza tan grande, no solamente para Venezuela, sino para el mundo. Recuerden que Venezuela, que nuestro país le vende petróleo a gran parte de las naciones del mundo y que ese petróleo tiene que servir para desarrollar la humanidad, no para destruir la humanidad. Eso está de una manera explícita en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes, ya hablamos de recursos naturales, hablamos a grandes rasgos de los recursos minerales, porque todo esto se va a desarrollar en geografía. Y hablamos lo que tiene que ver con el crudo. Pero yo quisiera desarrollar un poquito, tomarme un tiempo para hablar de un recurso que se está tratando o que se montó el proyecto para la explotación, que tiene que ver con la plataforma del Tana.
Yo quise desarrollarlo, quisimos desarrollarlo en esta clase porque eso tiene implicaciones inclusive internacionales. Para que ustedes vean la dimensión, el potencial económico natural que nosotros tenemos y que no nos ha servido para la independencia económica. Vamos entonces a ver la siguiente diapositiva que tiene que ver con la plataforma del Tana. Como ahora el petróleo es de Venezuela, como ahora el país es de todo, entonces es bueno que todos estemos enterados de esto que se está desarrollando actualmente en nuestro país. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. La plataforma del Tana. La plataforma del Tana es uno de los grandes proyectos para el desarrollo de las reservas de gas de Venezuela. La plataforma está ubicada en el delta Macuro, a 200 kilómetros de la costa, en áreas marítimas limítrofes con Trinidad y Tobago. Comprende un área de 27.000 kilómetros cuadrados de plataforma y 55.000 kilómetros de fachada. La plataforma del Tana. Esta plataforma, las riquezas están calculadas en lo siguiente. En 38 billones de pies cúbicos de gas natural, lo cual es equivalente al déficit previsto por los Estados Unidos de América hasta el 2020. Esto quiere decir que las reservas de gas de este país privilegiados son reservas de Venezuela, pero son reservas para el mundo. Y de ahí los intereses imperialistas y los intereses de un sector minoritario de venezolanos que han disfrutado de esas riquezas para acapararlo, para protegerlo y para robar la voluntad popular. Fíjense. En perspectiva, el gas natural licuado de la plataforma del Tana será destinado a Estados Unidos para satisfacer esta inmensa demanda. La demanda energética de los Estados Unidos tiene que ver con su modelo de desarrollo, ¿ok? Pero ese desarrollo es el desarrollo para ellos, una sociedad de consumo. Estados Unidos ha desarrollado un sistema capitalista que es capaz de tragarse todos los recursos naturales del mundo en poco tiempo. O sea, si ese es el modelo que nosotros vamos a seguir, yo creo que en poco tiempo ya habremos acabado hasta con nosotros mismos. Ese interés de los Estados Unidos, porque ahí están las reservas de su déficit, los ha llevado a cometer grandes atrocidades en nuestro continente, pero fundamentalmente en los últimos tiempos en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos ha acompañado los golpes de Estado, el golpe de Estado que se desarrolló el 11 de abril. El gobierno de los Estados Unidos ha apoyado las campañas mediáticas, ha hecho presión internacional para acorralar a nuestro pueblo. Y cuando hablo de nuestro pueblo no estoy hablando solo del gobierno, estoy hablando de un pueblo que se dio una constitución, estoy hablando de un pueblo que dijo que quería ser independiente y que ese independiente implicaba una relación en donde se respetaran la autodeterminación y la soberanía. Eso es lo que no le interesa al imperialismo norteamericano. Y eso nunca le ha interesado a ningún imperialismo del mundo.
De ahí entonces que nosotros tenemos que fijar posición al respecto como estudiantes de historia. Vamos a ver la siguiente diapositiva para ver cuánto es la reserva, en cuánto está, cuánto sería la producción prevista para el año 2007. La producción prevista para el año 2007 es de 1.000 millones de pies cúbicos de gas por día. Imagínense ustedes, yo creo que ustedes no se imaginan, porque es que es difícil imaginarse lo que se va a producir ahí. Pero es fácil imaginarse los intereses que tienen las naciones industrializadas y los países dominantes sobre esa región y sobre nuestra Venezuela. Entonces no puede ser que esos recursos sirvan para desarrollar, para industrializar en algunos pueblos y que nos dejen a nosotros, a nuestro país, pero también a los países de América Latina, en pobreza, en miseria y en hambre. Esto forma parte de las contradicciones, esto forma parte de los contrastes de la Venezuela que hemos heredado. Esta estructura económica de la Venezuela que estamos analizando en este momento, esto es la Venezuela que tenemos y que a pesar de toda la expoliación que nos han hecho desde la colonia, aún tenemos recursos. Sin embargo, estos recursos no han servido para satisfacer las necesidades básicas de la población. Copien entonces, reflexionen un poco sobre eso para volver a los demás recursos que aún poseemos. Bueno, por si fuera poco de esta cantidad de recursos que nosotros tenemos, de estos recursos minerales, de estos recursos naturales, es como que ya es bastante, ¿verdad? Pero Venezuela, los recursos naturales de Venezuela no terminan ahí. Nosotros podríamos seguir haciendo listas, seguir desarrollando power sobre los inmensos recursos que tiene nuestro país. Vamos a hacer una síntesis de estos recursos en las próximas diapositivas, donde, bueno, terminaremos de reflejar a grandes rasgos el potencial que nosotros tenemos para desarrollar nuestra independencia. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Venezuela tiene inmensas costas, unas inmensas costas donde se puede desarrollar fácilmente el turismo, pero también unas inmensas costas para desarrollar la pesca. Una pesca que no tiene que ver con la pesca esta de arrastre, esa pesca que destruye la fauna natural, esa pesca que destruye las riquezas naturales y que sirven solamente para satisfacer los intereses de un sector dominante, pero también para satisfacer las necesidades de las naciones industrializadas. De ahí entonces la necesidad de reformar que se hizo, o la necesidad que tenía nuestro país de crear una ley que un poco modificara este tipo de pesca y para que aprovechara mejor los recursos naturales que nos dan este inmenso mar. Venezuela posee un inmenso potencial hídrico. La mayor cantidad de nuestra energía, la energía que llega a nuestras casas se produce y a la industria se produce precisamente de estos afluentes, de estos grandes ríos ubicados al sur del país. Estas aguas que ustedes ven ahí y las otras aguas que están en nuestro subsuelo, aquí hubo la pretensión de privatizar esas aguas, de privatizarlas porque el sistema neoliberal, o sea, lo que busca precisamente aprovecharse de todos esos recursos para hacer dinero, sin importar, o sea, la condición humana de la gente, sin importar el desarrollo social de los países. Entonces,
Yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que Venezuela, con tantos recursos hídricos, es posible que en la actualidad, a raíz de lo que hemos heredado, existan sitios en nuestro país donde no hay agua, donde el agua esté no racionalizada o no racionada porque haya escasez o porque sea un recurso natural? No, es porque sencillamente no se crearon las condiciones para llevarle agua a toda la gente. Y ustedes saben qué sectores de la población venezolana son las que no tienen agua, o qué sectores de la población venezolana sufren con este servicio. Sobre esas cosas nosotros tenemos que reflexionar. Acuérdense que estamos hablando de la estructura económica, del potencial económico de Venezuela y sus contradicciones con una estructura económica que hemos heredado. Vamos a ver entonces, a seguir viendo lo que es nuestro país, el potencial de nuestro país. Aquí tenemos unas imágenes donde se demuestra pues, la gran fortaleza que tiene Venezuela en su flora, en su fauna. Aquí se puede practicar fácilmente el turismo ecológico, pero además garantizar la supervivencia de los animales que allá habitan. El sistema neoliberal, insisto, que ese es el modelo de desarrollo de los países industrializados, en menos de lo que ustedes creen, fácilmente acabarían con esos recursos que ahí están. Y de una u otra manera, eso es lo que se ha pretendido en Venezuela. Esta es la región de Mérida, la región andina, donde ahí se puede desarrollar el turismo que sería de gran ayuda para la economía de nuestro país. Pero en la región de los Andes no solamente es eso que ustedes ven ahí, ese paisaje tan bonito, sino que en la región de los Andes es una de las zonas que produce el alimento para nuestro país y que sobre eso a veces se pretende también ejercer un monopolio. Lo que pasa es que los agricultores de los Andes tienen una tradición tan grande, una tradición inclusive aborigen, que ha permitido mantener esa zona como zona agrícola. Una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo está ubicada en Venezuela. Estamos hablando del Amazonas. En Venezuela está ubicado el pulmón del mundo. Una zona que tenemos que proteger, una zona que tenemos que cuidar, pero una zona también donde se puede practicar el turismo ecológico, donde se puede ir, se puede disfrutar en armonía con el medio natural, así como han disfrutado desde miles de años nuestros aborígenes, que son los únicos que han podido vivir en relación armónica con el medio natural. Bueno, aquí tenemos a la Gran Venezuela, con un potencial natural envidiable, que cualquiera viviría feliz en un país como este, un país con tantos recursos. En el peor de los casos, imagínense que ustedes digan, no, que el profesor toma unas fotos ahí y nos las está mostrando. No, eso es verdad lo que le estoy diciendo. Sin embargo, o sea, yo sé que ustedes no están dudando de eso, porque ustedes conocen a Venezuela, ustedes saben que lo que les estoy hablando es cierto. Sin embargo, vamos a recrear la clase de hoy con unos videos que un poco demuestran este potencial del que hemos venido tratando en la clase de hoy. Veamos entonces las siguientes imágenes donde vamos a recrear este potencial natural que hemos tratado hoy.
Bueno, fíjense todo lo que nosotros podemos desarrollar. Bolívar decía que el mejor sistema de gobierno era el que producía el mayor sumo de felicidad posible. Yo, en la siguiente diapositiva, vamos a hacer algunos interrogantes. Vamos a preguntarnos algunas cosas donde yo quisiera que ustedes le dieran respuesta o intentáramos darle una respuesta para la comprensión. Vamos entonces, lentamente, vamos a ir leyendo cada uno y en su mente o con sus compañeros, háganse estas preguntas. Veamos la diapositiva. En un país que tiene suelos agrícolas, recursos minerales, recursos forestales, recursos marítimos, recursos naturales para el turismo, recursos hídricos, hidrocarburos, donde incluimos petróleo y gas, sería bueno entonces preguntarnos lo siguiente. En las últimas décadas, ¿por qué aumentó la pobreza? ¿Por qué se elevaron los precios de los bienes esenciales? ¿Por qué aumentó el desempleo? ¿Por qué hubo un crecimiento nulo de la producción? Vayan preguntándose y vayan respondiendo una a una estas preguntas. Venezuela, teniendo tantos recursos, ¿por qué se masificó la ocupación informal? ¿Por qué se deterioró el poder adquisitivo de los trabajadores? ¿Por qué el 48% de los hogares venezolanos son pobres? ¿Por qué el 21% de los hogares vive en pobreza extrema? Por favor, váyanse preguntando y vayan respondiendo estas preguntas.
podríamos seguir hablando de esto. ¿Por qué morían los niños? ¿Por qué tanta gente sin educación? ¿Por qué tanta gente sin salud? O sea, podemos hacernos infinidades de preguntas. Y yo les voy a preguntar algo. ¿Ustedes vieron esas características de la estructura económica? ¿Cómo se reflejó en el deterioro social de la población? Ustedes en ese periodo, que ustedes lo vivieron igual que lo vivimos nosotros, el gobierno norteamericano estaba muy preocupado por los pobres de la tierra, pero principalmente por los pobres de Venezuela. Ustedes vieron a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, organizar un golpe de Estado, meterse en los asuntos de Venezuela para salvar a los pobres de la tierra, para salvar a los venezolanos de la educación. ¿Verdad que no lo vieron? No, yo tampoco lo vi. El problema está en que ahora que nosotros decidimos como país cambiar eso, ahora los norteamericanos están preocupados por nosotros. ¿Están preocupados por nosotros o están preocupados por la reserva de la plataforma del TANA que ahora la vamos a administrar como nosotros querramos? ¿Están preocupados por los pobres de este país porque el sistema político, económico y social de Venezuela funcione? ¿O están preocupados porque tienen un déficit energético que ya rebasa las expectativas hasta de ellos mismos? Están preocupados por la humanidad, están preocupados por los hombres, están preocupados por los recursos naturales nuestros. O sea, para crear un mundo mejor. Esas son preguntas que ustedes también tienen que hacer, porque la historia no es la historia que se está escribiendo, es la historia que nosotros estamos viendo, la historia que estamos construyendo. Vamos a ver unas gráficas que reflejan a lo interno, las contradicciones. Las contradicciones porque con tantos recursos, ¿cómo es posible que esto exista? Vamos a ver. Aquí tienen una tabla donde van a ver porcentaje de ingreso a la izquierda y en la parte de abajo el porcentaje de la población. Esa línea nos va a indicar a nosotros los porcentajes de la población en relación a los porcentajes de ingreso. Vamos entonces a ver la siguiente diapositiva. Fíjense, la parte de abajo tenemos 10%, 20%, 30% y así hasta llegar al 100% de la población, ¿ok? En la otra parte, en la parte izquierda, vamos a tener los ingresos. 10%, 20%, 30%, 40% hasta llegar al 100%. Ese 100% representan los ingresos globales de toda la población venezolana, es decir, lo que ingresa a los hogares venezolanos, lo que ingresa a todos los hogares venezolanos. El punto A que refleja esa línea que está azul representa el 20% de la población. Ese 20%, estamos hablando del 20% más pobre de la población. Ese 20% de la población más pobre apenas recibe un 5% de los ingresos totales de los hogares venezolanos. ¿Ok? El 5% de los hogares venezolanos. Vamos a seguir hasta el 90% de la población, el resto de la población. Aquí está. Ese 90% de la población se distribuye, o los ingresos se distribuyen, el 70% de los ingresos se distribuyen en ese 90% de la población. ¿Ok? ¿Qué nos queda ahí? Nos va a quedar apenas un 5%. Ese 5% es la población más rica. Bueno, nosotros vamos a llamarla a eso Grupo B. Ese Grupo B se va a llevar el 25% restante, el 25% restante de los ingresos totales de la población. Okay. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a tratar de ilustrar lo que les acabo de decir. Ahí está. Un Grupo A que se lleva el 20%, que se lleva apenas el 5%. Un Grupo B que representa un 5% de la población, que se lleva el 25%, y ha aparecido un Grupo C. Ese Grupo C representa el 20% de la población más rica. Cuando pasemos a la próxima lámina vamos a ver cuánto se lleva entre el Grupo B y el Grupo C, que son los sectores más ricos. Ahí está. El Grupo B y C,
que representan el 20% de la población, se llevan 53,58% de los ingresos. El 20% más rico del país se lleva el 58,58% de los ingresos. Mientras que el 20% más pobre, que es lo que está en azul, se lleva apenas el 5% de la riqueza. Fíjense la brecha tan grande que hay entre pobre y rico. ¿Qué tenemos entonces? Un sistema que heredado que no tiene nada que ver, un sistema impuesto que heredó en el cual nosotros, o del cual nosotros heredamos fue miseria, pobreza, tristeza, dependencia. Y que no tiene nada que ver con el sistema que planteaba Bolívar. ¿Qué era lo que decía Bolívar? Bueno, el mejor sistema de gobierno es el que le da mayor suma de felicidad posible a su pueblo, ¿verdad? No a otro pueblo. No al pueblo que nos domina, o no al pueblo que nos domina, al gobierno que pretende dominar. Vamos entonces a ver el resumen final de esta tragedia que vivió Venezuela con la democracia representativa, de este modelo de dependencia, de este modelo neocolonial del que nosotros queremos liberarnos. Veamos entonces en la siguiente lámina. En resumen, tenemos un país con una desigualdad económica, con una desigual distribución de la riqueza, con injusticia social, con una población con necesidades básicas insatisfechas y con una acumulación discriminativa de la riqueza. Copien esto y para continuar con las causas que generaron esta tragedia que esta tragedia que hoy estamos viviendo y que heredamos, que tiene un acumulado hereditario de más de 500 años. ¿Cuáles son las causas de esto, de estas desigualdades, de esta injusticia, de esta discriminación? Las causas son un modelo exógeno de antidesarrollo. Nosotros no podemos seguir diciendo que es un modelo exógeno, un modelo de afuera que vino para desarrollar, no, un modelo para antidesarrollar. Una economía monoproductora y monoexportadora. ¿Sí? Solo producimos para satisfacer las necesidades de esos grandes centros industriales y eso no puede seguir siendo.
y una clase gobernante que se subordinó por mucho tiempo a los intereses de las transnacionales y una clase gobernante que se subordinó por mucho tiempo a la oligarquía nacional, es decir, a ese 20% de rico, en detrimento del 80% de la población que pocos recursos tenía. Entonces, copien esto rapidito para entonces dar algunos lineamientos generales. La historia nos tiene que servir para cambiar el presente. Bueno, pero tenemos las dos alternativas. ¿Lo dejamos como está o lo cambiamos? ¿Entregamos nuestro país al imperialismo o lo defendemos? Sobre esas cosas, sobre la construcción de esa historia, sobre el refundar un país, sobre el refundar la república, eso queda en manos de nosotros. No es un líder, no es un gobierno, no son los partidos. Somos nosotros con el líder o con aquellos que se sumen a eso quienes vamos a tener la posibilidad en la democracia protagónica y participativa de cambiar esta realidad. Queda en manos de ustedes vencedores, yo estoy seguro de que este país tiene que cambiar. Nos vemos entonces en la próxima clase y espero que la vayan bien. Hagan las tareas.